1:26, les contamos también aquí las noticias más cercanas en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordés en esta mañana que amanece con el cielo nublado, pero ha ido despejando, brilla el sol, o el predominio es para el sol, podría nublarse algo hacia la tarde. En todo caso, las lluvias que parece que las vamos dejando atrás, al menos en lo que resta de jornada, hasta ahora con 14 grados, en un día de movilización de las trabajadoras de Inditex, ya no solo en A Coruña, sino en toda la provincia, lo hemos escuchado hace unos minutos, pero centramos la atención en cómo está yendo la mañana aquí en A Coruña con esa movilización. Silvia Penelas. Hola, Paula, así es, estamos con las empleadas de Inditex que se están manifestando hoy, el mismo día del Black Friday, aquí en A Coruña para reclamar una subida salarial. Algunas tiendas de la marca están abiertas, es el caso de Zara en la calle Compostela, también de Massimo Dutti en esa misma calle coruñesa, no así otras muy próximas como por ejemplo Stradivarius en Plaza de Lugo, que permanece con la verja echada. Todas las tiendas que están abiertas tienen delante en sus mismas puertas un piquete informativo de trabajadoras que están dificultando la compra de algunos clientes. Incluso podríamos vivir momentos un poco tensos en las últimas horas en esta manifestación de las trabajadoras. Desde la CIGA aseguran que el 90% de las empleadas están secundando esta huelga y que las tiendas que están abriendo sus puertas lo hacen porque tienen a cargos intermedios cubriendo el servicio. Gracias, Silvia. Polo demais, xornada de mobilizacións, ademais polo 25N, Día contra a Violencia de Xénero, unha das principais será na Coruña, no Belisco, dende as 8 da tarde. Xa vimos este mediodía tamén convocatoria de algúns sindicatos como a CIGA, pero temos máis, por exemplo, na Costa da Morte, Radio Nordés. José Manuel Mira, moi boas. Que tal, Pablo? Moi boas. Pois sí, todos os concellos da zona únense hoxe esta loita para acabar coa violencia contra a muller. Na maioría deles, ás 12 houbo concentracións, minutos de silencio, lecturas de manifestos e as propostas son moitas e variadas. Por exemplo, ás 10 da mañán, o alumnado dos colexios do Concello de Zas fixeron voar un lote de papaventos violetas. Ao longo da fin de semana haberá tamén teatro, charlas, andainas, actividades, todas elas co obxectivo de concienciar na necesidade de avanzar na eliminación da violencia de xénero. A estas propostas dos concellos debemos sumar as xa tradicionais concentracións reivindicativas de varios colectivos feministas na zona. Ás 8 da tarde, hoxe, concentración en CEE, convocada pola Asociación Buserana, que dará ademais a coñecer os gañadores do seu certamen de relatos curtos. Tamén ás 8 en Ponteceso, concentración organizada polo colectivo Feminismo en Pé, e un pouco antes, ás 7:30, en Carnota, convocatoria da Asociación Son Lila. Gracias, José Manuel. Navantia y Universidade que presentan a esta hora en el campus de Ferrol su nuevo centro de investigación. La Xunta respalda la iniciativa, claramente orientada a los nuevos contratos en la ejecución en los astilleros. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Bajo el lema O Estaleiro do Futuro, promueven Universidade e Navantia un nuevo centro de investigación consolidado y que sirve de continuidad a la unidad mixta de investigación que ambas partes finalizaron hace escasamente unos meses. Ese centro de investigación va a permitir seguir aplicando tecnologías de la información y de la comunicación y particularmente inteligencia artificial en el desarrollo de proyectos en los astilleros de la ría de Ferrol. El vicepresidente económico de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, y el rector Julio Abalde acuden a este acto, además de representantes de Navantia. Muchas gracias, Raúl. Son las 12:30, enseguida tertulia. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Pues eso, que 12:31 y tertulia de viernes, nuestra tertulia política que hacemos con Xosé Luis Armesto. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola, buen día. Con Silvia Longueira. Muy buena, Silvia. Hola, muy buenos días. Que los tenemos aquí presentes. Me gusta ese espíritu, Silvia. Siempre. Me gusta ese espíritu, que los tenemos por aquí, como decía. Y María Aparicio, que la tenemos por teléfono. Muy buenos días, María. Hola, muy buenos días a todos. Al igual que Xulio Ferreiro, que también lo tenemos por teléfono. Muy buenos días, Xulio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bueno, esta tertulia política de viernes, que vamos a empezar hablando de la jornada en la que estamos, del 25N, Día contra la Violencia de Género, con todas las ramificaciones que puede tener la celebración es la palabra, a lo mejor, de este día, o la reivindicación también de este día.
pero también con esa polémica que tenemos sobre la mesa a raíz de esa campaña de la Xunta, esa polémica campaña de la Xunta que les venimos contando desde ayer, bueno, que parece que pone el foco en la mujer, en la situación en la que una mujer pues sale a correr y pues provoca que los hombres le pudiéramos hacer algo, o sea, focalizar la responsabilidad en la mujer en esa campaña que ha suscitado polémica. Se ha pedido que sea retirada, por ahora no ha sido retirada. Os pido sobre todo un flash para luego poder entrar más en profundidad, pero que podamos hablar todos en esta primera ronda. Como tenemos a María y a Xulio por teléfono, María, empiezo por ti primero. Sí, hombre, yo creo que esa campaña, yo creo que se está, no sé, sacando una foto equivocada de la campaña. Yo creo que al revés, yo creo que lo que están es reflejando una situación que estamos acostumbrados a ver en nuestras calles, que es a una mujer correr con mallas, igual que corren muchísimos hombres o van en bicicleta, y lo que quiere decir es que un día a día, algo que forma parte del día a día de nuestra sociedad y de las mujeres y de los hombres, al final le causa un problema a la mujer por unos desalmados que quieran agredirla. Eso ya para empezar. Yo creo que la foto, el contexto, no es el que se está haciendo, sino eso. Para mí, mi interpretación es esa, es una foto de un día a día, de una cosa cotidiana, cómo se puede convertir en algo en contra de la mujer. Yo, sinceramente, con que el hecho de tener que celebrar un día, ¿no?, de la violencia de género de la mujer, a mí me parece lamentable y que esta sociedad funciona muy mal, la verdad. Sí, a ver, eu creo que efectivamente a campaña non tiña esa intención, non? O que pasa que, claro, cando ti tes que explicar tanto unha campaña é que non funciona, que non está ben deseñada. Co cal, bueno, eu creo que máis alá da intención, que efectivamente eu non creo que fose esa a intención, sí que, bueno, si temos que dar explicación sobre a campaña, si temos que facer reinterpretacións, etc., entonces non funciona. Creo que é un erro no deseño, non, da campaña e, por tanto, creo que non é boa. O certo que, bueno, a polémica surve ahora, levamos a un mes coa campaña casi, non? E creo que, bueno, estas cousas de que as salta a actualidade cando salta, non? Efectivamente, bueno, creo que é desafortunado porque non pola intención mesma, pero sí porque ao final, pues si crea esta polémica, será esta polémica, pues efectivamente non é unha campaña ben deseñada, non? Ernesto. Sí, o seu día contra a violencia de xénero, non celebrando a violencia de xénero, por puntualizar. E isto é unha mostra máis desa violencia social e cultural que se basa precisamente en estereotipos de prexuizos contra as mulleres. Esta é unha mostra máis do que eu teño falado aquí máis veces e moitos pensadores, o que se chama esa cultura heteropatriarcal. E eu penso que esta campaña da Xunta de Galiza, pois consciente ou inconscientemente, entra en esa definición dese contexto sociocultural, desa cultura heteropatriarcal que todos en maior ou menor medida pois compartimos, que pensábamos que era unha cousa do pasado, pero que tamén se ve reflectido na xente nova. E eu penso que pode formar parte dese subconsciente e desa violencia social e cultural. Silvia. Yo desconozco cuántos años, no tengo ahora el dato, cuántos años se lleva conmemorando, tampoco es la palabra, pero significando el día 25 de noviembre como contra la violencia de género. No sé cuántos años son, 20, 25, no lo sé. Muchos, en cualquier caso, porque es algo que desde las instituciones, por ejemplo, tenemos muy presente y demás. Y a veces yo tengo la sensación de que de que ya llevamos muchos años y tengo la sensación de que en algunas ocasiones volvemos hacia atrás. Es decir, es como si durante todos estos años todo lo que se lleva haciendo, diseñando, tratando de visibilizar, no diese resultado y volvemos como 2, 3 años, 4, 5 años, 6 años para atrás. Y a mí esta campaña me da esa sensación. Y ahora cuando estabais hablando yo no era consciente, pero sí la vi, y cuando la vi dije, vale, con todos mis respetos para el colectivo, dije yo, vale, pues no sé exactamente quién la hizo, pero desde luego no tiene interiorizado lo que significa el 25 de noviembre, no tiene interiorizado lo que significa ser una tía y que te pasen cosas que no le pasan a los tíos, así con este lenguaje coloquial, porque es al final en lo que nos movemos. Entonces, utilizar esta imagen, utilizar este mensaje muy poco afortunado en el sentido de estamos haciendo una campaña a favor, no se entiende. Pero insisto, creo que este tipo de cuestiones desde las instituciones deberían de tener profesionalización, es decir, igual que uno cuando va a hablar de la pesca
o cuando va a hablar de los parques eólicos, tiene a los ingenieros, tiene a los marineros y tiene a los demás para que los asesoren, tómense en serio las cuestiones de género porque hay especialistas y porque, aunque llevemos mucho tiempo, hay años en que volvemos hacia atrás. El lema de la campaña, que no lo hemos dicho, es, bueno, el lema, por lo menos lo que aparece en uno de esos carteles es "non debería pasar, pero pasa", y vemos eso, pues a una mujer, una chica, corriendo en mallas y con camiseta corta. María. Sí, bueno, yo me parece que yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Silvia, en el sentido de que tiene que haber profesionales en las campañas, y me parece que la campaña del Ministerio de Igualdad está hecha por todos menos por profesionales, aludiendo, por ejemplo, a un presentador de televisión que ayer en su programa, pues evidentemente tuvo que hablar, porque al final se le está criminalizando, ¿no?, de una violencia de género. Cuando se descontextualizan las cosas es cuando realmente hay que dar explicaciones. Entonces, este señor pues explicó en su programa que realmente ese tipo de preguntas también se les hacía a los hombres, y sacó una retahíla, ¿no?, de ocasiones en las que le había hecho también esas preguntas a hombres, y cuando se le ha hecho a hombres no ha pasado nada. Y en ese sentido, la persona a la que le hizo las preguntas pues iba a vender, ¿no?, la imagen, ¿no?, de una marca de lencería. Pero bueno, si se habla de una campaña hay que hablar de la otra. Decía Julio antes que cuando hay que explicar una campaña, ¿no?, es porque realmente no se ha hecho del modo correcto. Esta campaña lleva funcionando, no funciona desde ayer, lleva funcionando desde hace más tiempo y no había pasado nada. Entonces yo creo que realmente si se quieren buscar los peros a las cosas, siempre vamos a encontrar un pero para algo. Yo, sinceramente, me preocupa, evidentemente las administraciones tienen que hacer las campañas que calen y que lleguen, que el mensaje transmita lo más posible, sobre todo con este problema que es una auténtica lacra para nuestra sociedad. Pero a mí hay un tema que me gustaría a lo mejor poder hablar un poco y ponerlo encima de la mesa, y me preocupa mucho la juventud. Me preocupa lo que se está interpretando y lo que se percibe por la juventud de que no pasa nada, yo puedo controlar a mi novia, le puedo pedir el móvil, o el uso que se da en las redes sociales. Creo que es un problema que tenemos que atajar e intentar poner todas las medidas y soluciones posibles para que esto no pase, o por educar a nuestros jóvenes en el camino correcto en el uso de las nuevas tecnologías. Y yo creo que ahí tenemos un papel importante, porque al final son el futuro de nuestra sociedad y nuestro día a día, y vamos viendo pues en los medios de comunicación pues prácticamente a diario temas que están ocurriendo de acoso a las mujeres usando las redes sociales, usando pues eso, los medios de comunicación, ¿no?, que existen actualmente y que los jóvenes usan a diario y son su modo, ¿no?, de comunicación. Y yo creo que esto es un tema importante que tenemos que tener en cuenta también. 20 minutos para la 1, estamos en Tertulia Política con Xo Solís Armesto, con Xulio Ferreiro, con María París y con Silvia Longueira. Quería efectivamente tocar ese tema de educación, porque además nosotros vamos a hacer a partir de la 1 aquí en Radio Coruña un programa especial. Le vamos a dar un poco la vuelta al programa, lo que solemos hacer el programa de los viernes, y lo vamos a focalizar en este día, en el 25N, y vamos a estar, de hecho, en ese entorno de la 1:20, 1:25, en el IES Monte das Moas, precisamente pues para hablar con profesoras de este instituto, para ver cómo se vive dentro de un instituto. Pregunto ya Ernesto, porque vendo ámbito educativo, e logo tamén a Xulio Ferreiro, porque falando tamén estes días, Ernesto, dicíanos que había un cambio cando pasamos de instituto á universidade, especialmente máis concienciación no ámbito social da universidade, das carreiras de ámbito máis social, pero que o problema tiñámolo nos institutos. Sí, é un problema que non, eu quixera poñer un dato para non falar así un pouco de balde, non? Porque acaban de publicar o Barómetro de Xuventude e Xénero de 2021 e hai un tema que a min me preocupa e me chama a atención, e por eso quero poñelo sobre a mesa. O 20% dos menores de 21 anos negan a existencia de violencia de xénero e o definen como un invento ideolóxico. Claro, estas palabras sonanme moito ao discurso político, a un discurso político que está nos medios, que está no Parlamento, que a veces é da dereita, a veces é da ultradereita, pero que, por remitirme ao que decía eu antes, esa violencia social e cultural que temos que atallar. Eu remataba o ano pasado, en esta mesma tertulia este día, con que, dando un dato optimista ou unha idea optimista de que isto ten solución porque se atalla con educación e igualdade. Pero claro, si vamos a mirar que estamos a facer
en educación e igualdade, pois ve que os recursos, porque unha cousa son os discursos e outra cousa son os recursos. E os recursos nos orzamentos da Xunta deste ano baixan en políticas de igualdade, me parece que en 186.000 euros, e a partida contra a violencia de xénero é do 0,16% do orzamento frente a 1% que reclaman as feministas. Daquela, hai que pasar das palabras aos feitos. E outro dato que vin hoxe tamén da CIGA, unha enquisa entre os profesores de secundaria, os planos de igualdade que hai nos centros de secundaria para os estudantes, o 70% dos profesores en unha enquisa de hoxe non o coñecen. Daquela, temos que poñer máis medios en educación e en igualdade. Eu penso que hai algo que todavía falta e é que temos que meter unha materia no currículum que fale da formación sentimental e sexual da xuventude. Mentras non abordemos estes temas dentro da xuventude, pois penso que teremos difícil solucionalo. Pero cuidado con esos discursos que a veces parecen inocuos e que vai calando na xuventude de que non hai violencia de xénero, que ese é un invento ideolóxico. Xulio, tamén como profesor, porque ademais se fala moito de quen vai ser, despois de sair da Facultade de Dereito, xuíz, abogado ou abogada. Evidentemente, non? Bueno, evidentemente, eu iba a decir basicamente o mesmo que acaba de decir Ernesto, non? Creo que hai aí un elemento perigoso, é dicir, ese elemento de banalización digamos, da violencia de xénero, ou incluso de negación, non? Da perspectiva de xénero, ou esa cuestión da perspectiva de xénero, que é un discurso político, un discurso ideolóxico que non só está nos partidos políticos, está en certos medios de comunicación tamén e nas redes sociais, en streamers, etc., que calan unha parte da mocidade, non? E iso é perigoso porque se banaliza, se reproducen conductas de control sobre as rapazas, etc., etc. Pero tamén quero poñer non a parte positiva na evolución social, por así decirlo. Eu creo que, e antes o dicía Silvia, creo que moi ben, non? Moi gráficamente. As mulleres soportan moitas cousas que os homes non temos que soportar. E iso é tremendo, non? Pero eu vexo que polo menos moitas rapazas mozas non están dispostas a aturar iso, non? E hai unha reacción, non? Claro, esa reacción, evidentemente, ese empoderamento provoca, ás veces, a contrarreacción, non? Desas masculinidades débiles, eses homes que non saben asumir un rol de igualdade, e, efectivamente, en todo isto, hai que facer moita pedagogía, evidentemente, creo que unha responsabilidade está nos medios, nas redes sociais, etc. Evidentemente, tamén na educación formal, e introducir esa perspectiva de xénero que moitas veces se denosta tanto, non? Por unha parte do espectro ideolóxico, como unha cuestión ideolóxica, pero a perspectiva de xénero simplemente darnos conta de que homes e mulleres vivimos realidades diferentes e que, por lo tanto, hai que poñerse tamén na situación da outra, é dicir, de quen vive esas realidades, intentar entendelas e intentar tamén explicar a realidade a partir desas experiencias que son diferentes en homes e mulleres e que, lamentablemente, pues as mulleres saen perdendo moitas veces neso e que si desde a toma de decisións política, judicial, evidentemente, non legislativa e desde logo tamén educativa, non temos en conta esa perspectiva, bueno, pues evidentemente non vamos a poder avanzar. E iso seguramente é algo no que hai 10 anos había un consenso político, social bastante grande e que lamentablemente nos últimos tempos, por ese tipo de discursos que permean, que non están só no Parlamento, sino que permean, bueno, pues hai un certo retroceso nunha parte da sociedade, creo que noutra non. Noutra parte da sociedade, afortunadamente, vamos avanzando. Silvia, por cerrar este tema. Hai un momento en que ciertos discursos se tribalizan. Pasó en varias ocasiones con ciertos discursos en este país y en otros a lo largo del tiempo. Y cuando se tribalizan, se trivializan. Y eso es el gran problema que, a mi modesto entender, tiene toda la esfera feminista. Y esa trivialización va calando, claro, va calando porque en algún momento alguien, que es, como decía Ernesto, es muy bonito dictar leyes y es muy bonito aprobarlas, pero es mucho más bonito dotarlas económicamente para que existan, ¿no? En este país tenemos el caso de la ley de dependencia, por ejemplo, una ley maravillosa, pero con unas dotaciones mínimas que nos ha llevado a situaciones de absurdo. Pues existe lo mismo con todo lo que atañe a la esfera feminista y a todas las leyes que se ejecutan alrededor, empezando por las de igualdad, por la educación, todo lo demás. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablamos, ya seguramente yo lo he puesto alguna vez, así que me van a perdonar si me he repetido. Yo creo que todos hemos crecido con lo de ponte el cinturón. Todos.
Mi hija ya entraba en el coche y ya se lo ponía, porque tantas veces nos lo ha repetido, diferentes gobiernos, diferentes partidos políticos y diferentes responsables de la Dirección General de Tráfico, que estaba claro que nos ahorrábamos dinero y nos ahorrábamos, por supuesto, víctimas. Hoy en día, bueno, pues hay gente que no se lo pone, pero nos parece una animalada montarse en un coche y no poner un cinturón. Exactamente lo mismo tienen que ver las leyes de violencia de género. Exactamente. Quería, por tratar, nos quedan pocos minutos, así que lo mismo, os pediría brevedad, por lo menos para que pudiéramos hablar todos. No creo que dé tiempo a 2 rondas, pero que pudiéramos hablar todos. De esa huelga que empezaba ayer de las trabajadoras de Inditex, una huelga que se mantiene hoy. Ayer, logrando cerrar buena parte de las tiendas, incluso, por ejemplo, en Cuatro Caminos llegaron a estar cerrados también los Zaras, que quizás es pues, lo más simbólico, puesto que es la principal tienda dentro del grupo Inditex o la principal marca. Esta mañana muchas han aguantado abiertas, pero porque están trabajando personal eventual, nos han explicado desde la CIGA. En todo caso, hemos visto la movilización aquí con momentos de tensión con alguna gente que entraba a comprar, nos comentaba nuestra compañera Silvia Penelas. En todo caso, y mirando a esta protesta, a esta huelga, si la veis como algo sintomático que pudiera extenderse, lo que piden sobre todo las trabajadoras, hay una frase con la que me quedo de estos días, que es somos las pobres de Inditex. Hablaban de que había pues estratos sociales dentro de Inditex y que ellos estaban ellas, porque son la mayoría trabajadoras, en el estrato más bajo. Lo que piden fundamentalmente, entre otras muchas cosas, pero lo esencial son mejoras salariales, puesto que cobran, dicen, poco más de 1.000 euros, y creo que el debate estaba en el entorno de una subida en el entorno de los 400, si no recuerdo mal. Sí, pero 400 euros en 3 años. Efectivamente. Non é unha suma de 400 euros. Non, mira, eu, xa que estou no uso da palabra, teño dúas sensacións, unha de sorpresa e outra emotiva. A ver, sorpresa, trivializando un poquinho, no Antroido deste ano, un dos vídeos que tuvo máis éxito, que foi viral, foi as dependentas de Inditex, que eran eficientes, maravillosas, e eu pensei que eran felices e ben pagadas. E agora me levo unha sorpresa cando denuncian e cando leo os panfletos e cando que ti acabas de comentar de que están moi mal pagadas. Por esa parte, unha sorpresa. Outra sorpresa tamén, que cando empezaron a negociación, Inditex foi a negociar a Madrid con dúas centrais sindicais estatais en vez de negociar cas traballadoras e que a representación mayoritaria aquí queda CIGA. Outra sorpresa. E outra sorpresa moito máis conxuntural é agora cando pasaba por aí pola manifestación e pola concentración das traballadoras, é que había moitos furgos da policía. Chamou a atención porque unhas traballadoras reclamando e diante das tendas un despliegue policial que casi chegaba tanto como o número de traballadoras. E a emoción é que me emocionei un pouco estando aí na concentración, porque me pareceron moi valientes e un paso interesantísimo, importantísimo por parte das traballadoras de Inditex reclamando os seus dereitos desa forma tan valiente, e me emocionou un pouco. Un é así, que lle vai facer. María. Sí, no, evidentemente los trabajadores tienen que defender sus derechos. Como decía Ernesto, se había realizado, por lo que he visto y por lo que he oído y leído, una negociación con UGT y con comisiones obreras, y se había llegado a un acuerdo. Me parece que de hecho les abonaron un plus hoy o algo así, pero sí que es cierto que la CIGA no formó parte de no quiso formar parte de ese acuerdo porque no le parecería oportuno, no le parecería justo. No, María, por dar un dato, o acordo a que chegaron en Madrid eran de 65 euros ao mes de incremento salarial. Desconocía ese dato, Ernesto siempre nos trae los datos de última hora. Desconocía ese dato. Yo, como decía, los trabajadores evidentemente tienen que defender sus derechos, los trabajadores que pertenecen a UGT y comisiones obreras, pues si esos sindicatos llegaron a ese acuerdo será porque lo valorarían dentro del contexto que hay, lo valorarían positivamente, y sí que es cierto que la CIGA se descolgó de ese acuerdo y no formaba parte de ese acuerdo, y evidentemente las trabajadoras pues son la cara, ¿no?, de Inditex. Entonces pues hay que tratarlas como se merecen y pagarles el trabajo que hacen. Xulio y después Sí. Silvia.
Claro, non é unha cuestión de centrais sindicais, non? Creo que é unha cuestión de, como decía Ernesto, de valentía das traballadoras, non? E además, na Coruña non é fácil, non? Non é fácil ter un discurso crítico con calquera cousa que este relacionada con Inditex, por tanto, evidentemente, moita valentía por parte das traballadoras. Pero, por outro lado, é dicir, en este momento es Inditex, creo que podría ter sido calquera outra empresa, non? Deste tamaño, donde, porque a cuestión é que tipo de mercado laboral construímos nas últimas décadas, non? Un mercado laboral moi estratificado, onde traballar 8 horas diarias en moitos casos non te garante ter un salario que poda cubrir as túas necesidades, máis nestes momentos, non? De suba de prezos de suministros, de cuestións básicas, e donde ademais vemos, non? Que empresas que presentan moi bons resultados a finais de ano, con gran reparto de dividendos nos seus accionistas, non teñen a mesma visión cando se trata de repartir esos beneficios en quen sostén a empresa día a día, que son os seus empregados e empregadas, ou por menos non en toda a base non laboral. É dicir, sempre hai estratos que parece que non teñen importancia, non? Seguramente isto non se pensaría das persoas que están comprando aos proveedores en Asia as prendas ou os tecidos ou o que seña, non? Pero sí a quen está sostendo as tendas día a día. Por tanto, creo que é moi sintomático de que tipo de mercado laboral temos e que non é doado nestes días unha reivindicación laboral deste estilo, non? Por lo tanto, bueno, pues moito ánimo e moita sorte na súa negociación e que é de xustiza, non? Evidentemente. Silvia, sí. Bueno, pues muy bien, las trabajadoras de Inditex defender lo suyo me parece estupendo. Y a cada uno lo suyo y las negociaciones por donde tienen que ir. Dicho esto, supongo que serán valientes, pues sí, serán valientes. También sabemos que es Inditex y también sabemos que este tipo de cuestiones acabarán más o menos bien en esta melee que supone el panorama del trabajo. A mí me dan muchísimo más, me emociona mucho más seguramente camareros que están con jornadas leoninas, que llevan para casa lo que llevan para casa, que no tienen la mínima capacidad ni siquiera de agruparse con sus compañeros, porque son sectores que están absolutamente divididos, con convenios muy precarios, y porque esto es lo que hemos trabajado, porque esto es el sector que tenemos, que es una barbaridad, que uno va a trabajar en estas pequeñas empresas, en estos pequeños lugares, seguramente sin ningún tipo de defensa y o lo coges o lo dejas. Ole por las trabajadoras de Inditex, pero también lo digo, son fuertes y valientes, quiero decir, están dentro de un grupo fuerte que seguramente todo llegará a más o menos buen fin y bienvenida a las reivindicaciones, que ya era hora. Xosé Luis Armesto, moitas grazas. Boa fin de semana a todas e todos. Xulio Ferreiro, moitas grazas. Moitas grazas, boa fin de semana. María Aparicio, gracias. Hola, muchas gracias, feliz semana. Y Silvia Longuera, muchas gracias a ti también. Gracias a todos y que vaya todo estupendo. Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza y Deva Chacón. Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Vip and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone. Sí, son eu. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos nos que me escoitas non duran eternamente. Por iso estou aquí, para dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia. Llega el Black Friday a City Muebles. Todos los muebles, sofás y colchones súper rebajados. En City Muebles grandes descuentos. En City Muebles todo para tu hogar. En City Muebles es Black Friday. Aprovecha para comprar. En Avenida Finisterre 260, junto a la calle Barcelona. Deva Chacón, muy buenas. Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ya de fin de semana casi. Aún queda mucho y bueno por delante. A la una decíamos que teníamos además programa especial por el 25N, pero antes me vas a contar cosas.
Planeta del Mueble patrocina el tiempo. Te voy a contar que esos intervalos de nubes y claros que vemos van a continuar durante el fin de semana, en el que no vamos a llegar a los 18 grados siquiera. Van a estar rozando esa temperatura con mínimas entre los 10 y los 12. Mañana es probable, dice Meteo Galicia, que la lluvia dé tregua, no tanto el domingo ya. Bueno, a ver cómo tenemos el tráfico entonces. Cocinas Smith patrocina esta sección. Pues ahora mismo hay dificultades en la zona de Mato Grande por esa manifestación del 25N. Recordamos que esta tarde también habrá pues, problemas en el entorno del obelisco, entre el obelisco y esta zona de delegación del gobierno. Los cortes van a ser puntuales según vaya pasando la gente de la movilización. La de Inditex ahora mismo se encuentra subiendo por la calle Ferrol hacia Juan Flórez. De momento no hay problemas de tráfico, pero evidentemente cuando llegue a Juan Flórez la cosa, pues sí lo sabrá. Recordamos además, en cuanto a las previsiones, que el domingo va a haber una carrera en Novo Mesoiro con cortes puntuales entre las 10:15 y las 2 de la tarde, Pablo. Pues muchas gracias, Esteban. Nos escuchamos a partir de la 1. Tienes a SES, ¿no? Por ejemplo, para abrir. Tengo a SES, por ejemplo. Nos vamos a ir a un instituto, nos vamos a ir a la Facultad de Sociología también con una persona que sabe mucho de igualdad y vamos a tener también a una víctima de violencia machista. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Begondo. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Que tenemos por allí a Adrián Candal. Adri, muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas. Estabas pendiente de la rueda de prensa, ¿no? Del entrenador del Depor. Sí, de hecho, bueno, pues he hecho así un poco de contorsionismo, me he agachado para que no salieran las cámaras y he abandonado la rueda de prensa que todavía se está celebrando ahora. Sabes que Óscar Cano pues es un técnico de discurso no precisamente breve. Bueno, pues está siendo simpática y reflexiva su comparecencia, que todavía continúa aquí en Abegondo, donde, bueno, pues el Depor también ha terminado de entrenar hace ya aproximadamente una hora y seguimos escuchando al entrenador. Bueno, y aparte de eso, con las novedades, con todo lo demás, tenemos partido este fin de semana, Fuenlabrada, domingo que, bueno, por supuesto, podremos seguir aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Sí, partido, pues eso, desde las 4:30 lo vamos a contar íntegro, el antes, como siempre, el durante y también el después de ese postpartido. Se vuelven a ver las caras los dos equipos después del caso Fuenlabrada. Ha dicho Óscar Cano que la vida le ha enseñado a que no se debe meter o hablar de cosas que él no ha vivido y él estaba en ese momento cuando fue el caso Fuenlabrada en otro equipo. El único superviviente en la plantilla es Alex Bergantiños, que además quedó muy quemado de ese partido y se está hablando muy poquito. Y afortunadamente de todo lo sucedido son 3 puntos más para los dos equipos que buscan el ascenso. La convocatoria la conoceremos mañana. Va a haber un punto de atención en Pablo Martínez, el central, que es el único de los jugadores que puede recuperarse a tiempo para mañana. Los médicos lo van a valorar. Cano ha dicho que lo más probable es que viaje, pero que, bueno, pues ha dado a entender que no lo va a poner de titular y que quizás no sea momento de forzar. Y luego, en torno al hombre, un poco al niño casi de la semana, que es Peque, ha dicho un poco pues que no que lo dejemos en paz, pero que no haya tanto foco sobre él, que es, bueno, pues es un chaval que todavía necesita madurar un poquito y asimilar cosas, y es que está siendo, después del gol del otro día y de todos los piropos, incluso ayer de Narro en Coruña Deportiva, está siendo el hombre un poco de toda esta semana. La foto de la semana hoy con Fer Fernández es precisamente la de Jeremai, o sea que, bueno, no sé si a Óscar Cano le habrá gustado demasiado. Bueno, pues con todo esto y más, os escuchamos esta tarde, ¿no? De nuevo. Sí, a las 4:10 el programa pues habitual de mientras dura el Mundial y luego versión larga en podcast, pues en torno a las 4 colgaremos el programa. Vamos a charlar con Diego Aguirre, el exjugador del Depor ahora en el Fuenlabrada, escucharemos a Óscar Cano, a Irene Ferreras, la entrenadora del femenino, Bardanca, bueno, todo el contenido habitual pues en ese podcast y también resumido desde las 4:10, Pablo. Pues os escuchamos por la tarde, gracias Adri, llegan las señales horarias de la 1, enseguida de regreso. Es la 1, son las 12 en Canarias. La ministra de Igualdad acaba de intervenir en el acto principal de esta mañana del Día de la Eliminación de la Violencia Machista. Irene Montero ha recordado que la lucha contra esta violencia es una cuestión de Estado, que en ella deben implicarse los hombres y no callar ante los malos tratos. Y también ha intervenido después la ex vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. Siguiendo el acto, Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Un acto que se ha centrado en arropar sin fisuras a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por el ataque de la extrema derecha en el Congreso, y la que ha levantado en aplausos al auditorio ha sido la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, una de las galardonadas este año. Había terminado su discurso, pero volvió a pedir el micrófono porque no podía irse del acto sin decir: ya está bien. Lo han hecho siempre, ¿eh? Lo hicieron conmigo, lo hicieron con las jóvenes, con Viviana, con Leire, con todas. Lo han hecho todas, pero se ha acabado. Vamos a decir que se ha acabado. Fin a la violencia política contra las jóvenes.
La ministra Montero hizo un llamamiento a la unidad del feminismo para seguir avanzando pese a las feroces resistencias que están encontrando las leyes. En la SER estamos recogiendo hoy testimonios por toda España de mujeres víctimas de agresiones. Es el caso de Victoria o de Catalina. El cuello me tiró en la cama muy fuerte y yo ya en ese momento no supe cómo reaccionar, no me había pasado, estaba como atacada, ¿no? Diciendo esto es nuevo para mí. Pensé que era algo puntual, pero no fue puntual. Ya no me permitía ducharme sola, que una vez me golpeó de una manera tan fuerte que me dejó inconsciente. Y cuando yo desperté, le estaba viendo la tele como si nada hubiese pasado. Y hablando un día me puso así su mano sobre la mía. Y entonces me quedé paralizada, inmóvil, ya no supe qué decir, miraba así como a los compañeros a los ojos y solo un director como que me miró como un poco avergonzado diciendo, qué situación, ¿no? Recuerden el 016, el teléfono contra la violencia machista es gratuito, no deja rastro en la factura, pero sí que hay que borrarlo de la lista de llamadas. Más cosas, hoy se está celebrando la vista del recurso del expresidente catalán Carles Puigdemont contra la anulación de su inmunidad. El abogado del Parlamento Europeo ha reconocido que Puigdemont accedió a su escaño de forma probablemente ilegal. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Exactamente, no tiene ninguna repercusión en este caso, pero el abogado del Parlamento Europeo, que inicialmente, según su presidenta, no ha decidido aún si retirarles o no el escaño, ha dicho sí que los independentistas catalanes obtuvieron, citamos textualmente, posiblemente el escaño de manera ilegal. La juez de un tribunal que justamente dijo al Parlamento Europeo que ningún Estado puede añadir condiciones nacionales más allá de la proclamación de resultados ha puesto cara de una cierta sorpresa, pero no ha dicho nada. Las preguntas que han llevado a estas 4 horas de vista, interrumpidas solo para comer, han girado sobre la independencia o no del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del ponente, y si su invalidación podría, en caso de que esta fuera la decisión final de la Sala, anular o no la retirada de la inmunidad de los diputados catalanes. Los diputados de la Comisión de Interior del Congreso han visto ya 1 hora y media de grabaciones de lo sucedido en la valla de Melilla el pasado mes de junio. Los vídeos recogen las horas en las que intentaron acceder a la ciudad autónoma más de 1.700 personas y murieron al menos 24. La Cámara Baja, Javier Bañuelos, adelante. Está siendo una sesión muy lenta porque no hay una proyección continua. Los diputados están reclamando parar y rebobinar sobre la marcha para verificar la versión oficial del Ministerio del Interior. Desde las 9 en una televisión están viendo esas imágenes. Por ahora solo han rastreado algo menos de 2 horas de las casi 8 que tienen por delante. El teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla es la persona que está guiando a los diputados por esas grabaciones que abarcan desde las 7:15 hasta las 11 de la mañana, donde se acreditan, por ejemplo, que sí hubo gendarmes marroquíes actuando en suelo español en contra de la versión inicial del ministro del Interior. Por cierto, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska siempre defendió que 133 personas consiguieron entrar a Melilla aquel 24 de junio, pero hoy se ha sabido que hubo una más. También accedió a suelo español, pero no reclamó su derecho a asilo. Los bancos de alimentos presentan su campaña para ayudar a miles de personas en nuestro país. Este año vuelve la recogida física en tiendas después de la pandemia y el lema recuerda el impacto de la subida de los precios. En el almacén del Banco de Alimentos de Madrid está Ana Corbatón. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese lema es comer no puede ser un lujo. Aquí en este almacén hay ahora mismo algunos palés con legumbres, potitos, frutas y conservas sobre todo, pero la mayoría de las estanterías están prácticamente vacías, esperando a que llegue todo lo que se recoja en la campaña que comienza hoy. Se van a poder hacer 2 tipos de donaciones, en tiendas y supermercados hasta el 6 de diciembre y online. Se va a poder donar dinero hasta el 25 de diciembre. Los encargados de gestionar este almacén nos cuentan que necesitan voluntarios y que con el dinero que les llega compran alimentos que no se suelen donar en supermercados y que son muy necesarios: leche, aceite y productos infantiles. Ahora mismo estamos recorriendo las instalaciones junto a la Reina Sofía, cuya fundación ayuda a los bancos de alimentos de toda España. Pues vamos ya con Óscar Ejido al Mundial de Qatar. Todo el Mundial de Qatar en la cadena SER. Día 6 del Mundial, han comenzado ya los segundos partidos de la primera fase, ha terminado el primero de los encuentros del viernes y hay selecciones que se pueden quedar ya fuera del Mundial de Qatar. Conectamos con nuestros enviados especiales en Qatar. Acaba de terminar el segundo partido de la primera fase del Grupo B entre Gales e Irán en el Ahmed Bin Ali Stadium. Íñigo Martínez, todos los goles han llegado en el descuento. Muy buenas. Y todos han sido para Irán, los dos. Irán 2, Gales 0, un final realmente apoteósico para la selección iraní, que es verdad que ha buscado mucho más el gol que su rival, que la Gales de Bale, que ha pasado absolutamente desapercibida. Mucho mejor partido del conjunto de Irán, pero que ha tenido que esperar, como decías, hasta el tiempo añadido, el momento en el que estaban manteando incluso algunos jugadores ahora sobre el campo, porque la fiesta continúa en las gradas. Marcó primero Chesney, segundo Ramin. Ojo, Irán, que se mete en la refriega para pasar a la siguiente ronda.
manteando a Carlos Queiroz, está Gales con pie y medio fuera de la siguiente fase. Ahora mismo Gales es la última del grupo B. Además de este Gales-Irán, hoy tenemos otros 3 partidos para este viernes y ya podemos tener las primeras selecciones clasificadas y las primeras selecciones eliminadas. Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El que pierda del Qatar-Senegal, que es a las 2 de la tarde hora española en el estadio Altumama, quedará fuera del Mundial. Ese partido lo va a dirigir el español Antonio Mateu Laoz. Y el que la primera clasificación puede ser matemática, a las 5 de la tarde. También en el grupo A, entre el Países Bajos-Ecuador. Ambos ganaron, uno a Qatar, otro a Senegal, y se juegan en el Califa Internacional ser equipo de la siguiente ronda. La selección española hoy tiene día de descanso antes de jugar el domingo a las 8 ante Alemania, así que estamos pendientes de lo que hace nuestro rival. ¿Cómo están los alemanes? Adrián Alves, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alemania entrena esta tarde aquí en su cuartel general a 100 kilómetros de Doha, donde se concentra el rival de España, alejado del ruido del Mundial. Viven en una situación bastante delicada, con muchas críticas al seleccionador Hansi Flick y a algunos futbolistas tras la derrota ante Japón, y la presión es importante porque el domingo no pueden fallar. Solo les vale ganar el partido frente a España para no despedirse del Mundial. Ayer los jugadores tuvieron una charla bastante subida de tono, se dijeron las cosas a la cara y ha dicho Kai Havertz, el futbolista del Chelsea, que el partido del domingo para ellos tiene que ser un punto de inflexión para revertir la situación. Es todo por ahora. Próxima cita con la información del Mundial a las 2 de la tarde, no a las 14, y en Ser Más con Carrusel Mundial. Y en cualquier momento que haya noticia con los enviados especiales al Mundial de Qatar en la cadena Ser. Todo el Mundial de Qatar en la cadena Ser. Sigue la información actualizada en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Javier Casal. Cadena Ser. Servicios informativos. Ahora más que nunca con los superprecios que necesitas para ahorrar. Café molido Bonca natural o mezcla 250 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,23 euros. Coca-Cola normal, botella 1,25 litros, 1 euro. Súper barato y súper de confianza. Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Fox y seda, 3 capas, pack 9 rollos, 3,89 €. En charcutería, centro de jamón Gran Reserva Montetour, 18 meses de curación, kilo, 9,95 €. En frutería, piña premium Dole Avión entera, kilo, 3,95 €. Y en pescadería, lomos de bacalao Outón extra grueso, kilo, 17,95 €. Gadis, en confianza. Black, moi black. Xa están aquí os únicos días do ano nos que é mellor velo todo negro. Chega o Black Friday a Cenor Electrodomésticos. Fai as túas compras ao mellor prezo con ofertas moi black. Ofertas válidas ata o 30 de novembro. Cenor, o bo de coñecernos. Eleccións sindicais ao ensino público galego. O xoves 1 de decembro, vota Estega, Sindicato de Traballadoras e Traballadores de Galiza, por un ensino público, feminista, galego, laico e de calidade. Vota Estega, para que a escola sexa a chave. Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Os en familia, pensa ben e acertarás. Centro Xamón Curado reserva coren ao corte 11,65 € o kilo. E tenreiras en oso para guisar ou estufar 8,49 € o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena Ser... Hoy por hoy a Coruña... Eva Chacón y Pablo Díaz Bouza.
Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde de este 25 de noviembre, de este día por la eliminación de la violencia machista, un problema estructural que sufren muchas mujeres cada día y que hay que atajar de una vez por todas, y parece que no acabamos de dar con la manera. Así que habrá que pensar más en ello, habrá que escuchar más a las víctimas, habrá que pararse y educar sobre una realidad que nos compete a todos. Hoy vamos a tratar este tema desde muchos planos y también vamos a tratar de encontrar luz. En este caso, luz y lucidez, la que siempre acompaña a SES en su vida y en su trayectoria musical. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Unha flor que solía certa xente no xardín dun grande mente con máis poder que razón. A Rosaleda medrou só e sen axuda, era forte como a ruda contra o frío e o calor. Saiu o sol e corou co seu vermello imponente, tanto que o amo e a outra xentes molestou o seu primo. No canto de con amor ollábana con vaidade e ante a fermosa Para eso, Cecil Barces, moi bo día. Moi bo día. E dirás, ti teño o novo disco, e por que soa este romance da Vela Rosa? Voucho contar. Resulta que hoxe que ten que ver a nosa proposta co 25N, contactamos cun instituto da cidade, soará, iremos ata ali cando rematemos esta entrevista. Quixo o día ser así, que neste instituto empregouse esta túa canción para falar e traballar sobre esta data neste 2022. A ti que che presta a falar cos mozos e mozas que visitaches tamén moitos institutos, que che parece? Como te sintes cando te decatas destas cousas? Ben, síntome honrada, non? Que, bueno, as miñas cancións poidan servir para educar. Iso creo que é a maior das honras que pode ter alguén, porque a educación é a maior para min o maior dos valores e dos tesouros que debemos conservar e xestionar ben, claro. Gracias por estar connosco, enchendo de enerxía positiva este programa neste día especial. Sacar un disco tamén xusto no 25N, pois danos moito que falar, e sabemos de feito que non esqueces eses ecos do retroceso en cuestión de violencia de xénero. Non, pero bueno, tampouco foi unha cousa buscada, cadrou, e supoño que desgraciadamente cadrou neste día que eu non celebro, ni moitísimo menos, tampouco estou moi de acordo co enfoque que se lle dá. Non creo que as víctimas, por suposto, han de ser sempre visibilizadas, pero creo que xa se debería empezar a estipular un día para chamar a concienciación do realmente importante e do realmente urxente, que é educar aos nenos para que non existan adultos agresores, non? Das víctimas acordámonos todos os días, pero hai que poñer o foco onde hai que poñer o foco. E o foco é mudar a educación social e a educación, tamén a educación nos colexios, nas escolas, para que deixen de existir nenos que potencialmente vayan a ser adultos agresores e violadores. Quedámonos con estas palabras de María Xosé Silvar de SES neste día. Imos falar agora de ese novo disco, de ese regalo que nos faz ese Diante dun eco, falando primeiro pois pola elección do nome, non? Bueno, Diante dun eco é un dos temas do disco, non? O retroso de tempo atrás, diante un eco, un corpo sen mans e un río seco, non? E alude a iso, pois a tanto tempo atrás, a tanta historia atrás, e sen embargo diante temos un corpo sen mans, sen capacidade de xestión e un río seco, non? E ao final chama un pouco eso, é un pouco un guiño ás teorías do eterno retorno, non? A esa idea cíclica, concepción cíclica da historia que está na filosofía e na teoría política desde os seus comezos, desde os máis tempos comezos, e que desgraciadamente volve a atinar neste caso, non? E musicalmente, que nos propós neste novo disco, SES? Bueno, pois eu estou moi contenta. Déixame que o escoitemos, perdona que se interrumpa, pero que non o escoitamos e dame rabia, déixame que o poñamos.
Dices que está moi contenta, notase coa escoita. Sí, bueno, estou moi contenta porque este ano cumplín 40 anos, é o 8º disco, e sempre que me preguntaron, non, como se tiña medo a que tiña medo, non, como música e tal, bueno, eu creo que non teño medo a moitas cousas, pero se teño medo a algo, sempre pensei en que non quería perder a frescura, non, esa alegría, non? Cando acabei este disco eu escoitei, como podes escoitar ti, non? De súpeto dime conta de que era un disco que, aínda que tiña letras obviamente e legítimamente enfadadas, soaba desenfadado, e aínda que era lúcido, lograba ser alegre e lograba ser fresco, non? E iso puxome moi contenta, porque moitas veces a lucidez, por desgracia, chama a amargura, non? Chama a amargura, chama a frustración, é normal que esas emocións nos invadan, o enfado tamén, pero sentime moi orgullosa de mí mesma ao ver que aínda que moitas veces me invadan, como a todas nós e como a todos nós, sobre todo esas persoas que nos importa o sufrimento alleo, ao final sai un disco alegre, é un disco, creo que eso, moi desenfadado, non? Desenfadado dentro de seguir sendo lúcido e de seguir sendo un disco de cronista, non? Ao final. E iso puxome contenta, porque creo que non teño medos como cantora, digamos, pero se un tiña era ese, non? E conseguir iso, ademais, non é doado, ademais de xeito natural, porque mellor hai que pararse, ui, espérate, que quero que seña máis alegre, non, pero saiu de sí, non, per se. Sí, porque ti sabes que eu non me sento a escribir os discos, non? Eu son cancionista, por decirlo de un xeito vulgar, entón escribo moitas cancións, e o que sí que une a esas cancións é o momento en que as escollo, digamos, non? Digo, vamos facer outro disco. Entón, claro, esa escolla está mediatizada polo meu momento vital a nivel individual, polo noso momento a nivel social e a nivel colectivo, non? Resulta que cando sentei a escoitar o resultado, dime conta de que a escolla dentro de obviamente vese nos textos o momento que estamos a vivir, pero que a mí me chegaba das músicas e das cancións era vitalidade, non? Alegroume moito, por un lado entendo que xurde precisamente desa necesidade de luz entre tanta sombra, pero alegroume ser capaz ou alegroume que a 6 de hai X meses escollera esas cancións. Creo que fixo moi ben en escollelas, sabes? E eu que o recollo e o vexo e creo que son crítica comigo mesma e digo, isto que malo fixen, ou isto que ben o fixen. Bueno, isto que ben o fixen digo poucas veces, entonces por eso me gusta te lo dito esta vez. 8º traballo, 11 anos xa levas de traxectoria, pero querías voltar a eses inicios con Diante dun eco de algún xeito? Non quería, pero dime conta de que o fixen, porque creo que liberar as arterias significou quitarme o mandilón de parvulitos, non? Dixen, bueno, agora, cando acabei de liberar as arterias, dixen, eu creo que agora xa me quito o mandilón, xa deixo de pintar cos dedos, xa a profe me deixa un lápis para aprender a escribir, entón xa vou a colecos maiores, non? Xa sei un pouco máis de todo o que aprendín durante todos estes anos, entón é un salto de nivel, non? E cando empezo a nova etapa, comezo supoño que coa esencia que é o que nunca nos deixa a ningunha de nós e a ningún de nós, non? E esa esencia que estaba en Admirando a Condición sigue estando en Diante un eco. Digamos, é un paso de curso en que o máis importante que hai dentro de ti está aí e sigue véndose. E evidenciouse neste disco, ou para min foi así, evidenciouse, porque me parece un disco que é probável que soe, ou a xente que o escoitou me dixo que como que lle sona moito máis maduro, e sin embargo a mí un tempo recórdame moitísimo a cando comecei. E iso pareceme positivo que haxa aprendizaxe, que haxa cambio de opinión, que haxa madureza, porque é moi necesario ese cambio, porque unha persona que non cambia dos 20 aos 40, malo, non di nada bo de ti, pero que a vez siga vendo esa esencia de algún modo, non? Eso pareceme que, bueno, ponme contenta. Lembramos así tamén daqueles tempos nos que, bueno, ti xa mesturabas, agora que está en auxe todo isto da mestura, pois en realidade en ti sempre hubo tradición, pero tamén ritmos americanos, un pouco de todo. Sí, eu creo que porque sempre
aceptei humildemente a converxencia, non? Eu creo que todos nós somos feitos da converxencia, non? De moitísimas cousas, de moitísimos consumos culturais, musicais, artísticos en xeral, e se non temos complexo e nos limitamos simplemente a ensinar o que somos, pois, bueno, pois o que sale, obviamente, é unha mestura, ten que ser unha fusión. Decía Paco de Lucía, en la fusión está la pureza, porque, efectivamente, a miña pureza, igual que a túa pureza, é unha fusión, é unha converxencia. Eres froito de todo iso que pasou por ti e quedou. Esa converxencia que agora levarás ao escenario, ademais, pouco tempo de intervalo entre a presentación e a primeira cita xa co público, hai nervios, hai ganas, porque, bueno, tipo deciches cambios de aforos, cancelacións polo estado de alarma, pasou o bicho por ti, entón haberá como unha explosión aí no escenario, non? Home, claro, eu penso que todas as persoas que nos dedicamos aquí á música, pois, no mundo tivemos ese pequeno problema, pero agora afrontámoslo con moitas ganas, pero sobre todo este concerto foi moita ilusión, porque vai ser un concerto, de verdad, isto sempre se di, pero que de verdad moi especial, porque eu creo que nunca fixen un concerto como que ímos facer agora, porque digamos que eu nunca me permitín facer determinadas cousas, porque, claro, se eu sou unha novata, non? Entonces, de repente, agora que xa eres unha señora, e as patas digo, hostia, podo me permitir facer estas 4 cousas, non, no escenario, e sobre todo porque teño moitas ganas de que a xente veña a escoitar, pero tamén de que se vayan un pouquiño mellor, e de que, sobre todo, que se entenda que se pode aunar a reflexión e a lucidez coa vitalidade e a alegría. E porque esas dúas cousas, a vitalidade e a alegría, son as que necesitamos para loitar contra todo o que por desgraza se nos ven en riba. Dá gusto escoitar sempre a SES, escoitala falar, escoitala cantar. A cita é o de decembro no Palacio da Ópera, non queda nada, será a primeira de moitas, non? Sí, esta xira vai ser longa, tanto por Galiza, no estado, vamos ir a Latinoamérica tamén en primavera, entón, pero bueno, eu empezo pola miña querida Coruña, porque aínda que todo o mundo pensa que son bergantiñana e eu teño sangue bergantiñana e estou orgullosa, eu son coruñesa, eu son del Viña. É que tocar en casa é outro rollo. Home, claro, tocar en casa e tocar no Pazo da Ópera, ¿no? Que é un sitio tan bonito e tan representativo, porque eu creo que hai unha cosa moi importante, a min que me gusta tocar en festivais, por suposto me gusta tocar en festivais, pero a mí me gusta tocar en teatros, e creo que se ten que reclamar que a música popular ten cabida nos teatros. Igual que non podemos imaginar a zarzuela, que no seu momento foi un xénero chico precisamente por ser considerado popular, e, sin embargo, aceptámoslo como unha cultura que ha de estar nos teatros. Eu creo que a música popular en xeral, e a música galega en particular, ha de estar nos teatros tamén, e a mí me parece o espazo perfecto, non? Polo menos para a miña música. Pois nese espazo perfecto na súa casa no Palacio na Ópera o 10 de decembro, cita con SES, xa tedes o disco e xa podedes disfrutar diante dun eco. Moitísimas grazas por estar connosco abrindo este programa especial. A ti sempre, un bico. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Falemos alto e claro. Sen consentimento non hai relación sas. Os chistes machistas non son divertidos. Ignorar a violencia non é o mesmo que eliminada. Por un 25 de novembro no que sexamos parte da solución, non do problema. Falemos alto e claro contra a violencia de xénero.
Concello da Coruña. ¿Necesitas formación? La mejor formación, tanto online como presencial, a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija. Especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Xestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Xestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. Galifer, empresa especializada en la venta de suministros de ferretería y herramientas. En Galifer ahora disponemos de nueva sección de jardinería. Aprovecha nuestras mejores promociones en herramientas para esta nueva temporada de poda y nuestras inmejorables ofertas en maquinaria, herramienta a batería. Pague cómodamente, financiación 6 meses sin intereses. Para más información visítanos en las nuevas instalaciones de Avenida de Albedro 9 o en galifer.com. Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero. ¿Vacías tu casa y quieres vender tus cosas con cero problemas? Ven a Troconor, el Troc de Oleiros. 9.000 familias ya nos han elegido para vender sus muebles, antigüedades, decoración, coleccionismo, lámparas, cuadros, deportes y todo lo que te puedas imaginar. Visítenos en nuestra web o en nuestra tienda de 1.400 metros cuadrados en el centro comercial Parque Oleiros, Iñás, y seguro que te sorprenderemos. Troconor, el Troc de Oleiros. Vendemos tus cosas. ¿Quieres cambiar de gafas? Llega el Black Friday a Adrián Salgado Óptica y Audición desde el lunes 21 al lunes 28. Gafas de marca al 40% de descuento, Tom Ford, Tous, Carolina Herrera y muchas más. Ven a visitarnos en Juan Flores 58. Black Friday con descuentos del 40% en Adrián Salgado Óptica y Audición. Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón. Porque da igual lo que avance, una sola palabra tuya bastará para romperme. Como si no estuviera hecha ya de pedazos que tuve que reconstruir. Y Uno de cada 5 jóvenes de entre 16 y 25 años considera que la violencia machista no existe. Según ha puesto de manifiesto la Diputación en un estudio sobre el que ha basado su campaña este 2022 de Fronte a Violencia de Género. Así que hemos decidido hoy marcharnos a un instituto, también vamos a visitar la universidad. Nuestra primera parada es con Pablo Díaz Bouza en el IES Monte das Moas. Pablo. ¿Qué tal, Teba? Sí, estamos, mira, en el hall de entrada del IES Monte das Moas. Ahora lo escucharéis más en silencio, hasta hace unos minutos, con muchísimo movimiento de alumnos, con más ruido, bueno, pues el típico ruido o el típico ambiente que podemos encontrar en cualquier instituto, más aún, pues un viernes a esta hora. Y en este hall de entrada, a mano izquierda, justo nada más accedemos al propio instituto, tenemos este mural, un fondo lila, y en el que vemos a varias decenas de alumnos
de espaldas, dándonos la espalda con carteles, algunos pues con lazos negros de luto, otros en los que podemos leer non basta. Es la forma con la que han querido recordar hoy y reivindicar hoy este día contra la violencia de género. Además, ya no solo es el mural, por ejemplo, en la parte de delante tenemos una serie pues, de recomendaciones de libros vinculados a este día, Senlleiras de Antía Yáñez, el libro sobre la historia de Malala, o Club de la Calceta de María Rimondes. Bueno, una forma de recordar y de participar también de este día. Vamos a hablar con dos de los alumnos, pero antes permíteme que salude a dos de las profesoras que han estado trabajando con ellos. Son Marga y Ana. ¿Qué tal, Marga? Moi boas. Hola, moi bien. Buenos días. Ana, ¿qué tal? Moi boas. Hola, bons días. Bueno, como xurde esta campaña e con que idea, dende cando vides traballando? Entendo que non é a única que facedes, dende logo ano non sei se facedes máis. Ben, esta campaña xorde en principio coordinada desde a Biblioteca e o equipo de dinamización da lingua galega. É verdade que Monte das Moas ten unha tradición xa ao longo de todos os cursos de nesta data pois facer algunha campaña para concienciar o alumnado, que a xente moza pensamos que debe de comezar desde aí, desde a educación, para concienciar contra esta lacra da violencia de xénero e visibilizar tamén o papel desas mulleres que moitas veces son silenciadas, danadas, anuladas. Entón, xorde a idea do equipo de biblioteca, decidimos facer esta foto, a campaña de Damos as costas á violencia de xénero. Entón, para a axuda das fotos, a diseñadora e fotógrafa foi Anxos Fuciños, tamén compañeira nosa no centro. Intentamos facer unha actividade que abranguese a diferentes niveis educativos e tamén nas fotos aparece parte do profesorado, do equipo directivo e culminou nesta cartaz que temos aquí no vestíbulo durante esta semana estará, e ademais tamén a selección de lecturas que ti, como ben comentabas, pensamos que desde a literatura tamén é un eido importante para traballar e que a rapazada lea historias case todas de autoría feminina, como as que resaltaches. Antía Yáñez visitounos no centro hai unhas semanas, len moito a María Rimondes, Ledicia Costas, lecturas como Corazón de Xúpiter, Ninfa Rota, entón que eles tamén a literatura se achegue á realidade, e neste caso esta triste realidade, non? Marga, que tal o traballo con estes mozos, con estes rapaces? Facía referencia a Teba, aínda que non escoitaches, pero a eses datos que centran a atención nos nenos desta idade, onde parece estar calando certo discurso, como ves ti como profesora? Pois sí, efectivamente, penso que aínda que parece que se fala moito e se fan campañas desde os centros educativos, desde logo, e desde todas as disciplinas, porque xa o equipo de orientación pois proporciona material que podemos facer, pero incluso nas materias como de historia, nas titorías, ás veces veñen xente a falarles de temas relacionados co tema da violencia, e parece que xa está todo feito, que xa está todo conseguido, sen embargo, sí que os datos indican que non, que hai que seguir insistindo, que hai que seguir traballando o tema e seguir concienciando os rapaces. Ás veces percíbese que os nenos, concretamente os nenos, están como fartos, porque falamos sempre deste tema, pero logo se lle faz ver pois, as noticias, a cantidad de mortes que todos os anos tradicionalmente saen pois, na televisión, nos diarios, etc., pois non é suficiente, non abonda. Hai que darlles pautas para que eles poidan interiorizar que é unha realidade que hai que combatir para pois, alcanzar a igualdade, non outra cousa, nin máis nin menos, pero igualdade entre os dous xéneros. Teba, dicíamos que estábamos tamén con dous rapaces, son de cuarto da ESO. Voulles pasar, como son dous, só teño pois estes cascos que levo eu, voulles pasar tanto a Elisa como un tocayo, Pablo, que tamén me puxeron aquí o casco para que te poidan escoitar eles ben. E non sei quen quere dos dous agarrar o micro, non sei se algún ten especial. Elisa, non? Pois adiante. Boas tardes. Hola, Elisa, boas tardes. Boas tardes. Somos alumnos de cuarto de ESO e temos 15 anos e, pois, estamos aquí falando para respondervos todas as cuestións que necesitedes. Moitísimas grazas, Elisa. Mira, vou facer de profe eu tamén e vouche preguntar de todo o que traballastes neste 2022, esas costas á violencia, que aprendestes, que sacastes en limpo? Levamos moitísimo tempo neste tema da violencia de xénero, obviamente, porque é un tema bastante importante. Todos os anos
o profesorado recórdanos a importancia que supón tratar ben ás mulleres e aos homes, porque de igual maneira este tema é importante. O que si me fixo é que, aunque todos os anos repinos o mesmo, porque debe quedarnos calados na mente que é importante este tema, si é certo que dámonos conta de que hai moita xente, moitos compañeiros que, como dixo a miña profesora Marga, hai compañeros que están fartos e toman este tema a broma, porque din, estamos fartos de que nos fales desto e novas cousas. E na que todos os anos teñamos proxectos novos, hai xente que sí que vaise dando conta de que este tema é importante e de que vanse formando como persoas, pois é iso, que hai moitos compañeiros que, aínda que non se den conta da importancia desta, hai outros moitos que sí que está calando este mensaxe da violencia de xénero. Elisa, ti como a moza, como a muller, ves violencia machista no teu día a día? Non sei se nas relacións, tamén no contido que vedes... Si é certo que aínda hoxe día, coa miña idade que teño, non todos os días, pero varias veces a semana, por exemplo, vexo como cancións que son as formas máis populares de transmitir a mensaxe de que non hai violencia, non sei que, todo moi ben. Pero no día a día no que vivo eu, aínda hai moitísima xente que eu coñezo que son de idades, pois son adultos, xente maior, que eles din que, creen que isto non é violencia, o que o que fan non é violencia, pero eu sei que é violencia. Encaróme con eles porque intento mostrarlles que o que están facendo está mal, que non deben facer eso, pero obviamente non me fai caso, son unha persoa que non ten ningún ánimo de voto ata os 18 anos, é o que hai, pero é iso, eu intento pois darlles, pois decirlles o que eu penso e que isto está mal e ás veces os máis xóvenes temos que dar leccións aos adultos. Temos por aí, Elisa Grazas, o teu compi que non lembro o nome. Hola, moi boa, son Pablo. Hola, Pablo, preguntáballe a Elisa se nos contidos nas redes sociais, que estades aí enganchadísimos, que estamos todos co móvil sempre na mao, o vedes. Sí, a verdade é que nas redes sociais actualmente hai moita xente que está habituada a subir contenidos que están relacionados coa sexualidade, facendo de forma voluntaria ou involuntaria, sempre consegue ferir a alguén que non se o merece. En canto ás charlas que sempre recibimos no instituto, eu ao principio nunca as tomei como moi relevantes, porque sempre era a mesma cousa cada ano, pero fai un ano unha amiga miña foi violada. Desde esa experiencia que tivo ela e que contoume, pois sempre considero algo moi violento e importante hacia todo o conxunto de mulleres, porque... Por qué? Perdón. Quedaches un pouco cortado, non? O contar o que moito. lle pasou a tua... Non te preocupes, pero é normal porque... normal, tes sensibilidade como todo o mundo e acabas de contar o que lle pasou a tua amiga e che doe tamén, non? Sí. Seica es youtubeiro, Pablo. Vouche intentar quitar de onde estás, vale? Vamos a falar de cousas boas. Es youtubeiro. Contanos, fai algo de promo, que pasa contigo? Un momentiño, Marchou. é que el non é o youtubeiro. Quen é? A ver, contádeme. El non é, pasamos con el agora. Ah, vale. Hola? Hola, boa tarde. Hola, boa tarde. Contanos, Hola, fai son promo do Xavier. teu canle, da túa canle. Sí, bueno, antes que todo, nada, darvos as gracias á Cadena SER por contar ca campaña que facemos no Instituto e por difundir estas noticias que son tan importantes un día como hoxe. Nada, basicamente, pois moitas gracias pola oportunidade. Decir que, bueno, que eu son Xavi Gómez, que estamos nominados na categoría do público ao concurso de youtubeiras e que estamos facendo un pulso super bonito e super entretido ca conta Orgullo Galego, que son maravillosos. E nada, pois simplemente pedirlle a xente que escuita a Cadena SER, como se escuita na miña casa, que apoien a nosa cultura, a nosa música tradicional. Estou nun vídeo cantando cas tanxugueiras. E nada, que é moi fácil de acceder. Dende a conta de Instagram tanto youtubeiras como a miña, que é Xavi Gómez con B e con 2 S,
podes acceder ao enlace ou senón dende o vídeo YouTube que se chama Me Vire coas Tanxugueiras. E nada, que pedir moitos votos, que moitas gracias e tamén moita sorte aos compañeros que son maravillosos. Pois grazas aos compañeiros, grazas tamén as profes neste caso, e grazas a todo o Instituto Monte das Moas por poñernos todas as facilidades do mundo para que Pablo estiveras por aí. Moitas gracias. Nada, por aquí quedo, que ainda vamos a facer unha cousiña, vou sacar un par de fotos tamén para que poida ver a xente aí nas nosas redes, así que por aquí quedo, e o dito, grazas a Marga e a Ana tamén por abrirnos as portas. Tras el éxito con El Lago de los Cisnes, llega desde Ucrania al Palacio de la Ópera de A Coruña la magia del Ballet de Kiev con El Cascanueces. Domingo 18 de diciembre, compra ya tus entradas en ataquilla.com y balletdekiev.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. El Cascanueces con Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Con la colaboración de Art Vice, Galería de Arte, Escuela de Baile y Danza 10, Mampa Plus, Gadis y Beleco Estética y Deporte. FNAC Coruña celebra el Black Friday con hasta un 50% en miles de productos. En FNAC, Friday is the new black. Hasta este domingo puedes encontrar las mejores ofertas con el asesoramiento de sus especialistas. Ellos te aconsejarán lo que de verdad necesitas y te ayudarán a encontrar el mejor precio. Y si quieres comprar desde casa, puedes entrar en fnac.es. En FNAC tienes gaming, sonido, informática, telefonía, música, cine, producto infantil y hasta electrodomésticos, como freidoras de aire que son tendencia. Entre las ofertas FNAC por Black Friday puedes encontrar un smartphone Samsung de 22 GB por 999 euros o un potente portátil HP con todo lo que necesitas por menos de 480 euros. En Black Friday no pierdas el tiempo y ponte en manos de FNAC. It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Oh. This boy is electric. This boy is electric. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar. Pasan 43 minutos de la 1 de la tarde. Queríamos también hoy contar con una víctima de violencia machista. Su expareja, su agresor, condenado, continúa ejerciendo la violencia sobre ella en nuevas causas judiciales que tienen que ver con los hijos de ambas. Esta mujer, esta víctima que accedía a hablar con nosotros, nos ha pedido que no escuchemos ni filtremos sus palabras. Y en este caso es Silvia Penelas quien se va a encargar de trasladarnos lo que ella nos ha contado. Y esto es lo que nos contaba sobre el modo de atender a las víctimas y los procesos judiciales. Aún a pesar de ser víctima de violencia y también con sus hijas. El miedo, asegura, permanece durante años. No se esfuma una vez que el agresor cumple la condena, ni tampoco con la presencia en la sala de algún cargo de autoridad. Esto es lo que tiene que ver con las víctimas, pero ¿y los menores? ¿Qué pasa con ellos? Esto nos Habla contaba. de un adultocentrismo en los centros de atención y también en los juzgados. No hay un espacio seguro, tranquilo y adaptado para los niños para la toma de declaraciones. Describe las salas como frías, cerradas, poco acogedoras y con cámaras que enfocan a los niños de forma descarada. A sus hijas los técnicos les respondían cosas como «no, hombre, no será para tanto» o incluso «tu padre te quiere mucho». En el caso del ruego a la clase política y a las instituciones, esto es lo que nos cuenta. La respuesta es clara, formación, tanto en el sistema judicial como en las aulas. No hay sensibilidad al trauma, no hay sensibilidad con la violencia de género.
tampoco hay perspectiva de género. En las instituciones como el IMELGA incluso son, asegura, defensores de términos como el síndrome de alienación parental, una manera de coacción a los menores que se basa en la denigración a un progenitor para que el niño adquiera así un miedo irracional a su propia madre o a su propio padre. ¿Y esta es su petición al resto de la sociedad? No juzgar, escuchar de forma activa, romper el miedo a delatar al maltratador, aunque sean personas cercanas, ver más allá de la violencia física, saber condenar la violencia institucional, también la que viven los niños en los centros de salud, en la que solo se centran en las marcas físicas, cuando, asegura, lo emocional no sangra, pero sí que duele. Agradecemos su testimonio, agradecemos también el trabajo de Silvia Penelas y continuamos. Esta Navidad la excusa de que no has tenido tiempo para comprar regalos ya no te va a servir, porque es que ahora abrimos hasta los domingos. Desde el 27 de noviembre al 8 de enero abrimos nuestro centro de Coruña de Style Outlets todos los domingos para que vengas cuando vengas, te encuentres nuestras puertas abiertas. Te esperamos todos los domingos excepto el de Navidad y Año Nuevo en Coruña de Style Outlets, el outlet de Galicia, junto al aeropuerto de A Coruña. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Ya te puedes apuntar a la carrera más divertida del año. Este fin de año corre la San Silvestre Coruña. Despide el año como se merece. Elige correr el 31 o hacerla virtual. Inscríbete a través de la aplicación en el Corte Inglés de Ramón y Cajal o en sansilvestrecoruna.com. Con el patrocinio de Abanca, Concello da Coruña, el Corte Inglés, Ópticas Castro, Decathlon, Taonas de Ben y Gadis. Colabora Radio Coruña, Cadena SER. Llega de nuevo la Copa del Mundo de Salto de Obstáculos a Coruña. Los mejores jinetes del ranking mundial vuelven al Centro Hípico Casas Novas a dar el mejor de los espectáculos deportivos. Descarga tu invitación gratuita en la página web csicasasnovas.com. No te lo pierdas del 2 al 4 de diciembre en el Centro Hípico Casas Novas. Contra a crise e a pobreza. Políticas públicas, salarios e pensións dignas. O 29 de novembro participa coa CIGA na manifestación que sairá ás 7:30 da Praza de Vigo contra a carestía da vida, a suba dos prezos, a precariedade e a explotación laboral. Mobilízate coa CIGA o martes 29 ás 7:30 da tarde desde a Praza de Vigo. Non permitamos que o Goberno Central e a Xunta volvan facer pagar a crise á clase traballadora. O 29 de novembro coa CIGA na rúa a loita continúa. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Sí, son eu. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos nos que me escoitas non duran eternamente. Por iso estou aquí, para dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia. No sabes quién soy, no sabes lo que te pierdes. Ya verás mañana, seguro te arrepientes. Y yo tengo a quien quiera, se mueren por verme. Encaramos ya la recta final del programa y del instituto nos vamos a ir hasta una facultad, aunque Noelia Teijeiro ha dado muchas charlas en muchos institutos. Hola Noelia. Hola, Teba, ¿qué tal? Tú tienes ahora mismo además un contrato predoctoral en la Facultad de Sociología, eres agente de igualdad. Déjame que te pregunte, porque venimos precisamente de un instituto, pues ¿cómo puede ser que ahora que los adolescentes reciben charlas de este tipo, cosa que antes no sucedía, por lo menos en mi generación, creo que en la tuya tampoco, pues que estemos viendo un incremento en la gente que en esta etapa niega la existencia de la violencia de género? ¿A qué crees que es debido, Noelia? Pues mira, principalmente a la educación que reciben en casa, ¿no? Y a lo que ven en la sociedad. A pesar de que en los institutos se hagan muchísimas charlas que además son muy puntuales, porque siempre suelen ser con el 25N o el 8 de marzo, desde las redes sociales de la sociedad estamos negando esta violencia. No hace falta más que ver, ¿no? La cantidad de diputados de grupos que niegan la violencia machista que hay en España.
Y si estamos recibiendo mensajes tanto de youtubers como de instagramers famosos que niegan esta violencia, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? desde los colegios con muy pocas herramientas que tenemos para poder negar esto, con charlas muy puntuales? ¿En tu caso crees que la pandemia también ha tenido mucho que ver desde tu punto de vista? Porque claro, han dejado de ir al cole, han estado en casa, pues eso, pues viendo vídeos. Se ha notado un montón porque en la pandemia se paró todo. Y lo que se pararon también fueron las charlas, efectivamente. Entonces, se ha notado como esos cursos que están ahora en tercero, cuarto, segundo, no han tenido esa información, no han tenido esos talleres, y se ha notado un montón que las clases han sido online y que además de las clases pues tienen todo ese contenido, ¿no?, en internet al que han tenido mucho más acceso. Hablabas, Noelia, de youtubers, pues vamos a escuchar a dos de ellos, bien seguidos, está claro, por la adolescencia y la juventud, y en este caso con polémicas declaraciones como las que en su día hacía el Chocas. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de joven de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Hay mucha gente así, ¿eh? Yo tengo colegas que no beben y que eran muy así, tío, de ir a ligar con las pibas y que además se divierte mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ellas estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces, para él era muy fácil ligar. Porque claro, para una tía que generalmente te vería como un 4, te ve como un 7, porque está colocada, igual que tú, que a una tía que verías como un 4 la ves como un 7. Entonces es mucho fácil. Y tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupao, ¿sabes? En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas. Entonces, claro, y él bebía unos zumitos y a tomar por el culo. Y de puta madre, salía a ligar, salía con nosotros y se iba con una piba siempre. Un crack, un fuera de serie, la verdad. O sea, de puto pro. Es que es todo a río revuelto, ganancia de pescadores. Este es el Chocas y vamos a escuchar también un corte de Cindy Takanashi, que es una chica que presenta un programa en Fluxer, una plataforma de streaming. Bueno, pues ella está protestando ante un sorteo que está haciendo otro youtuber en una red social y que tiene que ver con el machismo, y le contesta Roma Gallardo, que es otra de las personas a las que tanto acuden los adolescentes y los jóvenes para informarse, por desgracia. ¿Qué opinas sobre esto? Pues chica, que son 300.000 personas blanqueando la explotación sexual y 40.000 puteros comentando. Lo demás, que si me sorprende, pues no. Al final se blanquea cuando somos explotadas reproductivamente y nos vemos forzadas a vender a nuestros bebés o a nuestros óvulos. Cuando nos venden que es empoderador follar a cambio de dinero. Un montón de tíos se pajean con un vídeo en el que un señor que se hace pasar por nuestro padrastro nos folla, pero no pasa nada porque es ficción. Cuando nos convertimos en un producto u objeto de consumo porque o bien nos dejan pasar gratis a las discotecas solo por ser mujeres o nos convertimos en el premio de un solo. Pero esta imbécil es así, acaba de llamar a 300.000 personas blanqueadores de la esclavitud sexual y a 40.000 chavales que comentaron en la foto de Mostopapi les acaba de llamar puteros. Esta puta retrasada de mierda, frustrada y amargada. Este es Roma Gallardo, por cierto, negacionista de la violencia de género. Claro, ante esto, ¿no? Pues qué hacer. No sé qué te contestarán en las charlas los niños y niñas. De hecho, hay una clara diferenciación, ¿no?, entre géneros. Ellos siempre van a negar la violencia de género, lo ven como esto no existe. Y además te contestan es que Roma Gallardo o el Chocas dice que, y ante esto, claro, ¿qué contestas? Porque una cosa es ya lo que dicen los youtubers y otra cosa también lo que ven en casa, porque siempre te van a contestar los hombres que ellos han conocido a un señor que está en la cárcel o que su mujer lo denunció porque le pegaba, pero que era todo mentira porque ellos lo saben. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esos discursos, y aunque le digas que hoy en día, a 2022, llevamos 38 mujeres asesinadas, víctimas mortales por sus parejas o exparejas, sin contar niños, niñas, etcétera, no se lo creen porque lo que ven es este tipo de comentarios, ¿no? Y además estamos viviendo una cultura de la violación, en donde actualmente sexificamos todo, las mujeres nos sexificamos un montón porque la sociedad así nos obliga.
no hay un análisis crítico por parte de esas asignaturas, porque sí que es cierto que yo entiendo que en un instituto pues es muy difícil compaginar matemáticas con una teoría un poco más crítica, ¿no? Pues ¿Pero crees que debería existir esa asignatura? Debería de existir y debería de ser algo pues diario, ¿no? O semanal, como tipo matemáticas, como puede hacer filosofía, etcétera. Perdona que apure, pero es que quiero hablar contigo de muchas cosas. Y en el ámbito universitario al que ahora acabas de llegar, ¿notas que hay diferencia? Desde luego los chicos y chicas van creciendo, pero ¿cuál es tu análisis? ¿Lo que ves en las diferentes facultades? Se nota un montón en aquellas carreras que no son de ciencias sociales, que no existe tanta cultura de la igualdad, por así decirlo, ¿no? En donde ellos destacan muchísimo más en las universidades. Si te fijas, siempre suelen ser hombres rectores, hay muy pocas decanas. Entonces esos roles se siguen perpetuando, lo cual lleva también a violencia. ¿Y para ti por dónde pasaría este cambio de paradigma tan necesario? Porque algo tiene que cambiar. Creo que primero tenemos que educar a los padres y a las madres, ¿no? Nada sirve trabajar con alumnos si desde casa tampoco empezamos a colaborar las instituciones con las familias. Creo que ahí podría ser el gran cambio. Y luego muchísima conciencia social a través de las diversas organizaciones. De nada sirve hacer una lucha contra el 25 de noviembre si tenemos campañas en las que la propia Junta o quien sea denigran a la víctima, ¿no? Y en casi responsabilizan a la víctima de las propias agresiones. ¿Crees que en casa son conscientes de que ellos, los jóvenes, están expuestos a estos contenidos? Creo que no. Creo que existe un abandono por parte de los padres y las madres de ver qué contenidos revisan sus hijos. Al final, con 11 años están accediendo a la pornografía. ¿Y esto por qué? Porque no existe un control parental, que igual no existen cursos destinados a ello, ¿no? Escuela de padres, ¿no? O sea, que eduquemos a los niños. Una escuela de padres, efectivamente. Hay que educar también, pasa por educar a los padres y a las madres en casa. Pues Noelia, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para terminar el programa. Lo queremos terminar de una manera esperanzadora y vamos a escuchar el trabajo y la educación y lo que han hecho los niños de quinto de primaria del CEIP Pedro Bargué de la Maza en Sada, denunciando la violencia machista y por este 25N. Gracias, Noelia. Gracias a ti, Tela. Esta es la última de la semana. Hoy ni es de Pablo ni es mía. Hoy es de los niños del CEIP Pedro Bargué de la Maza en Sada. Igualdade a palabra, non importa non escoitala, cando exista de verdade. O fútbol é de nenos, a quen vas a enganar? Non abras as pernas, non digas palabras que nunha moza soan fatal. Ponte vestidos, aprende a camiñar, se máis delicada que se te descoidas xamais vas casar. Liberdade de dormirnos, de vestir, de divertirnos, de saber que no nos matará. É verdad polas caladas, as que aínda non teñen as que xa non voarán. E loitar polo que noso, non señor non está feito, queda moito por lograr. Igualdade a palabra, non importa non escoitala, cando exista de verdade. Porque cobro distinto, se eu traballo igual, porque costa o dobre se facen o mesmo, sempre me toca demostrar máis. Bérrame dun coche, asústame ao pasar, pois filla que borde que se che guapa, de iso xa non te podes queixar. Liberdade de dormirnos, de vestir, de divertirnos, de saber que non nos matará. É verdad polas caladas, as que aínda non teñen as que xa non voarán. E loitar polo que noso, non señor non está feito, queda moito por lograr. Igualdade a palabra, non importa non escoitala, cando exista de verdade. A maternidade, peito de cristal. Os chistes de maldade, a muller a fregar. Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa.
lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los jueces de Madrid se desmarcan de las indicaciones de la Fiscalía. Es decir, ellos, igual que los de Zaragoza anunciaron hace unos días, van a aplicar la pena más baja en las revisiones con la llamada ley del solo sí es sí. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Los magistrados madrileños, en efecto, de la jurisdicción de lo penal aprueban rebajar las penas impuestas a los condenados por agresión sexual tras la entrada en vigor de la ley de Irene Montero. Es la aplicación del principio penal de retroactividad de la ley en beneficio del reo, recogido en el artículo 9.3 de nuestra Carta Magna de la Constitución, una decisión que choca, como tú decías, contra el decreto de la Fiscalía General del Estado, que señalaba lo contrario. En el caso de la Comunidad de Madrid, 20 sentencias por delitos sexuales